Hola a todos, muy buenas. Hoy voy a hacer un vídeo a petición de un amigo que se llama Carlos, que tiene una web que se llama minibonsai.es, creo que alguna vez lo he comentado. Bueno, una web que se dedica básicamente a la venta de árboles chojín, mame y cositas así pequeñitas, ¿no? Y bueno, y me comentó a ver si podía hacer un vídeo pues contando un poco mi experiencia con las azaleas, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema azalea no es un... Bueno, siempre ha creado un poquito de controversia, ¿no? Porque cada quien lo hace de una manera diferente y no quiere decir que unos lo hagan mal y otros lo hagan bien, sino que muchas veces todo va a depender de nuestras condiciones climatológicas, ¿no? Y en base a eso, pues muchas veces tenemos que ir jugando un poquito con las temperaturas, humedades, bueno, cantidad de lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso muchas veces también el aficionado que ve vídeos o busca información, pues se encuentra un poquito a veces con eso, ¿no? Porque hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra cosa, y ahora cuál que el que tiene la razón, ¿no? Pues seguramente todos tengan razón, ¿no? O la gran mayoría tengan razón, ¿no? Porque cada uno lo cuenta según su experiencia, ¿no? Y según sus vivencias con las azaleas, ¿no? Las azaleas, la verdad, y para ser sincero, a mí no me han ido bien hasta que cambié a agua de osmosis, ¿no? Aquí el agua que tenemos por norma general es un agua bastante dura, tiene bastante cal y como comento por mi experiencia a la azalea eso no les gustaba y cada vez iban a más débiles, ¿no? Se iban debilitando y cada vez más débiles y oye, fue cambiar a agua de osmosis y la verdad es que noté un cambio grandísimo en las azaleas y vamos, de hecho, por ejemplo, estas llevan 3 o 4 años conmigo y están perfectas, brotan perfectamente todos los años, no se les ve que pierdan vigor, o sea que perfecto, ¿no? La verdad es que el cambio a agua de osmosis a mí me vino genial, por tanto, es algo que yo siempre recomiendo a gente que compra azalea o me pregunta por el tema de las azaleas, ¿no? Les recomiendo siempre agua de osmosis, salvo que hoy en tu zona pues tengas un agua de mucha calidad o tengas agua de lluvia o cosas así, que entonces no necesitas agua de osmosis. Afortunado eres tú, ¿no? Luego ya, sobre todo, me pregunta también mucha gente y ahí es donde viene un poquito el tema de la controversia, ¿no? Hace mucho frío hoy, ¿no? Hoy hace un día de bastante frío, ¿no? Y ahí es donde viene un poquito el tema de la controversia, es cuándo trasplanto mi azalea, ¿no? Bueno, ahí te puedo decir también que va a depender un poco, pues como te he dicho antes, de tu climatología y de tu zona, ¿no? Por norma general, ¿no? Lo que se suele enseñar es que se trasplanta después de la floración, ¿no? Sí y no, o al menos no en mi zona, o por mi experiencia, ¿no? Eh, yo, sabéis que soy una persona que me gusta mucho bichear, me gusta mucho probar cosas y experimentar con los árboles, ¿no? Entonces yo los trasplantes que he hecho después de la floración me han ido muy mal. De hecho, casi todas o todas se terminaron muriendo. Sin embargo, cuando lo he hecho antes de la floración me han ido muy bien. ¿Por qué? Muy simple. Aquí la floración, aquí por ejemplo, al menos en Granada, ¿no? Tenemos una climatología un poco peculiar, ¿no? Aquí primavera y otoño tenemos poquito. Aquí lo mismo pasamos de un frío polar a una calor infernal, ¿no? La primavera y el otoño son estaciones aquí muy cortas, no duran casi nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora tenemos frío, estamos bajo cero, no sé qué, y estamos así, que te digo yo, a lo mejor hasta marzo, no lo sé, depende un poco cómo venga el año también, ¿no? Por eso muchas veces es una cuestión de estudiar, de estudiar el árbol, ¿no? Y de observación. Pero por norma general, aquí el frío lo tenemos hasta marzo bien avanzado, ¿no? Con lo cual las azaleas están bastante paradas y empiezan a hacer la floración, pues prácticamente en el mes de abril, mediados de abril y a veces incluso hasta más tarde. ¿Qué pasa? Que teóricamente ese trasplante después de la floración tendría que realizarse aún más tarde. Es decir, yo considero el después de la floración o una floración plena en un árbol cuando aproximadamente ha abierto en un 80% de sus flores, ¿no? De sus capullos,
cuando aproximadamente tiene un 80% de su floración, pues lo que se hace normalmente es se quita toda esa flor y entonces se trasplanta. Eso aquí suele ser ya para finales de mayo aproximadamente. Si el año viene muy bien, mediados de mayo, pero mediados de mayo, finales de mayo, incluso a mí me ha pasado a principios de junio. ¿Qué pasa? Que luego ya llega el día 20 o el día 25 30 de junio y ya se mete una calor infernal. De hecho, el año pasado fue incluso antes, ¿no? Porque vinieron unas olas de calor muy tempraneras. Vamos, el verano pasado fue un infierno, ¿no? Era una ola de calor detrás de otra y otra detrás de otra, o la ola de calor duraba 3 semanas, ¿no? En vez de durar 3 días, duraba 3 semanas. ¿Qué pasa en mi zona? Que si yo la azalea la trasplanto después de la floración, a ese árbol no le da tiempo a enraizar suficientemente fuerte y emitir un pan de raíces suficientemente amplio como para alimentar el árbol cuando llegue la calor fuerte, porque como os digo, llega de golpe prácticamente. Entonces tiene un mes o poco menos, incluso a veces menos, para enraizar fuerte y emitir una cantidad de raíces suficiente que garantice que esa planta va a poder absorber suficiente agua o se va a poder hidratar suficientemente bien como para aguantar los rigores del verano. Entonces, por norma general, aquí a mí no pasa eso, no sucede eso. Con lo cual, al final el árbol termina debilitándose mucho durante el verano, incluso llega a morir. ¿Por qué? Porque no ha dado tiempo a que haya un enraizamiento suficientemente bueno como para que la planta pueda afrontar el verano con garantía. Entonces, ¿qué usted? Pues digo, pues voy a trasplantar antes de la floración, a ver qué tal. Y a mí me ha ido muy bien después de la floración. Sí que, o sea, perdón, antes de la floración, no nos liamos. A mí me ha ido muy bien antes de la floración. ¿Qué hago? Que bueno, por desgracia, o al menos lo que yo hago, es que si yo tengo que trasplantar una azalea, como tengo que hacerlo antes de la floración, pues lo que hago es que prácticamente le elimino todas las flores, ¿no? Todos los capullos de flor los elimino, o prácticamente todos, aunque luego sí que es verdad que muchas veces trasplanta y después del trasplante, aunque le haya eliminado todos los capullos de flor, siempre emite algunos, ¿no? Pero ya muy poquito, ¿no? Y a lo mejor a esos pues se los dejo, ¿no? Para que esté bonita, pero que si los elimináis tampoco pasa nada. Sí que es una faena porque digamos que la gracia de una azalea es disfrutar de su floración, ¿no? El resto del año, pues bueno, una planta que está verde, está bonita, pero claro, su encanto es básicamente en la floración, ¿no? Entonces, claro, si tú trasplantas cada 5, cada 8 años, cada 10 años, depende de la planta, ¿no? Y de lo que quieras conseguir, pues bueno, el año que trasplantes, pues pierdo la floración, ¿no? Pero bueno, prefiero ceder esa floración de ese año y ya la disfruto pues todo el resto de años, pero me aseguro el bienestar de la planta, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, este amigo que os comento, que de Mini Bonsai, pues me comentó eso, ¿no? Que hablara un poquito de mi experiencia con la azalea. Y básicamente es esa, ¿no? Yo he experimentado después y antes de la floración y a mí me ha ido mucho mejor antes de la floración. ¿Que ese año pierdo la floración? Pues sí, pero bueno, lo hago eso, ¿no? En beneficio de la planta, ¿no? A ver, si es una azalea de 15 o 20 euros y quieres, como yo hice el experimento, ¿no? Y quieres jugarte, la vez que tal te va, por experimentar también en tu zona, pues bueno, ya está, si se ha muerto, pues bueno, pues 15 o 20 euros que pierdes. Cuando es una azalea de 700 euros o de 2000 euros, ya los experimentos hay que dejarlos, ¿no? Y ya hay que ir un poquito a lo seguro. Luego, en cuanto a temperatura, ¿aguanta el frío? ¿No aguanta el frío? ¿Qué hacemos? ¿La protegemos? ¿La metemos en invernadero? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí yo también llevo ya varios años experimentando, 3 años en concreto experimentando con ella, y la verdad es que aquí el frío lo aguantan bien. O sea, esta está a la intemperie, aquí fuera, sí que es verdad que se les caen muchas hojas, se quedan con los pomponcitos de las puntas nada más, pero luego rebrotan muy bien cuando ya llega la primavera, mes de abril, mayo, empiezan ya a rebrotar bastante bien, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que no está bonita. Esta, por ejemplo, está en invernadero y está mucho más bonita que esta, más frondosa, un verdón más intenso, porque con el frío siempre pierden verdón. Y de hecho de estas tengo tres metidas en el invernadero y una incluso tiene ya 2 o 3 flores, ha echado flores. Eso para yo al menos no lo considero todavía ni floración siquiera, que eche 2 o 3 flores. Eso simplemente pues son una floración tempranera que ha tenido ahí de 2 o 3 capullitos que ha abierto y ya está. Evidentemente si la dejo en invernadero más meses, pues claro, se va a poner hecha una bestia de flores, ¿no? Entonces a lo mejor sí que podría trasplantarla después de la floración. ¿Por qué? Porque la floración en vez de terminar a finales de mayo, la va a terminar a mediados de abril, o cosas así.
Entonces sí que me da tiempo a trasplantarla y todo. Pero bueno, en el invernadero la suelo dejar simplemente los meses de más frío y luego ya la saco otra vez fuera, notan el frío y se paran y vuelven a aclimatarse y ya está. No tiene más historia. Simplemente ya os digo, es un modo a modo de experimento con ella y ya os digo, 3 años sin problema. Estas por ejemplo, aquí tengo 3. Estas sí están aquí en la intemperie, aquí han estado a 6 bajo cero, 4 bajo cero, 5 bajo cero, muchas noches. Vengo por las mañanas, tienen una capa de hielo por encima, toda la helada que les ha caído de la noche y aquí están y no les pasa nada. Se ponen feillas, dejan solamente la hoja de las puntas, pero bueno, luego ya se le pega un pinzadillo y rebrotan de atrás sin ningún problema. ¿Que tenéis invernadero y queréis mantenerlas bonitas? Pues meterlas en el invernadero, que tampoco pasa nada en absoluto. Cuando ya pasen los meses más fríos, pues las volvéis a sacar a la calle y ya está. Y así de esa manera pues se mantienen más frondosas y ya está, no tiene más historia. Aquella está lo mismo y esta está lo mismo, en fin, ya os digo, las 3 que tengo aquí fuera en la calle están así. Y las 3 o 4 que tengo allí metidas en el invernadero, pues están como esta, ya os digo. Incluso de hecho hay una que tiene 2 o 3 florecitas, ha abierto 2 o 3 flores. Y poquito más, la verdad es que poquito más poco os puedo decir. Luego ya lo que es el tema de pinzado y todo eso, pues mediados, finales de mayo, la verdad es una buena fecha, luego se le mete unas buenas cargas de abono y durante junio, incluso julio, están brotando bastante bien. El trasplante después de la floración, pues evidentemente claro que se puede hacer, el trasplante después de la floración, siempre que tu climatología, tu zona te lo permita, pues puedes hacerlo sin ningún problema y así también pues disfrutas de la floración ese año, ¿no? Pero claro, tiene que ser una zona pues eso, donde a lo mejor no tenga esos cambios de temperatura tan bruscos que de repente se mete la calor y ya no se van todo el verano, zonas con más humedad, con temperaturas más suaves, ¿no? más lineales, o zonas, ya te digo, donde llueva más, mismo que sea a lo mejor junio, pues que llueva. Entonces, pues claro, ahí sí que es verdad que te lo permite sin ningún tipo de problema. Entonces, al final, ¿qué hay que hacer? Pues es una cuestión de observación y de informarse, pues oye, en tus asociaciones que tengas en tu zona, gente que tenga en tu zona, que tenga experiencia con azaleas, que te pueda decir, oye, pues mira, pues a mí aquí me ha ido mejor de esta manera o mejor de la otra, ¿no? O hacer tus propios experimentos en tu zona y a ver qué tal, cómo te va mejor, si haciéndolo de una manera o de otra, ¿vale? Y creo que no se me olvida nada, yo creo que ya está. Creo que no se me olvida nada. Bueno, sustrato. Eso es otra, ¿no? El tema de sustrato, ¿no? ¿Qué sustrato usamos? 100% Canuma, le metemos Akadama, Kiriuzuna, ¿qué le metemos? Bueno, yo Kiriuzuna no suelo meterle Kiriuzuna. Yo suelo usar Akadama y Canuma. Incluso, por ejemplo, este tipo de ejemplares normalmente se le suele poner 100% Canuma. ¿Por qué? Porque la Canuma siempre al tener una mayor cantidad de acidez a la planta le va a gustar porque a las azaleas les gusta y aparte de eso va a controlar mejor los crecimientos, ¿no? Digamos que, por lo menos por lo que yo he observado, ralentiza un poquito el crecimiento de la planta. Si es plantas jóvenes, pues le podéis meter mitad de Akadama y mitad de Canuma. De hecho, a un ejemplar de estos, si le metes mitad de Akadama y mitad de Canuma, tampoco te va a ir mal, también te va a ir bien. La Canuma, el problema que tiene es que flota, como ya sabéis, es un sustrato que pesa muy poquito y flota. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema trasplantes, yo muchas veces le meto la mitad de Akadama y la mitad de Canuma y me quito ese problema. Y si le metemos 100% Canuma, pues también lo que podéis hacer es meterle por encima una capa de musgo esfarno, de manera que cuando regáis, intentar regar siempre con una regadera que tenga los agujeros finitos, ¿vale? Para que no caiga todo muy de golpe, sino que sea un efecto lluvia, ¿no? Muy finita la regadera, y le metéis una capita de musgo esfarno y entonces eso os va a ayudar a que la Canuma no se empiece a mover y haga que las raíces les cueste mucho más trabajo enraizar, porque es un sustrato que si está en movimiento, pues imaginaros, ¿no? Es una locura. Entonces, pues una capita de musgo esfarno por encima, una buena regadera que tenga los agujeros finitos y os quitéis también el problema ese. Ya os digo, yo también lo he probado de las dos maneras, 100% Canuma. Yo eso básicamente lo recomiendo ya para árboles mucho más avanzados ya. Y si no, pues mitad de Akadama, mitad de Canuma, te vais también estupendamente. De hecho, en plantoncillos he metido todo Akadama, no, creo que fue un 80% de Akadama y un 20% de Canuma o algo así. Y me fue también genial, ¿no? Bueno, es una cuestión de experimentar, ¿no? Pero bueno, a grosso modo,
En ejemplares más avanzados recomiendo 100% Canuma, y en árboles todavía en desarrollo pues podéis meter mitad de Akadama, mitad de Canuma, que a mí me ha ido bien. Pero oye, también es una cuestión de que pruebes tú en tu zona, porque también va a depender de si tu agua es más ácida, de si tu agua es menos ácida, entonces todo eso también influye un poco, ¿no? Pero a grosso modo, digámoslo así, a mí me ha ido bien así. Cuando he usado 100% Canuma, pues ya os digo, le he metido su capilla de musgo farno, se riega con una regadera que tenga los agujeritos finos y ya está, no tiene más historia. Cuando pase un mes y medio o 2 meses se retira el musgo farno, que ya la planta se supone que ha enraizado bien, etcétera, etcétera, y ya está, no tiene más historia. El abonado, pues no tiene tampoco mucho misterio. Sí que es verdad que para mí es muy importante el abonado de otoño, porque es lo que te va a dar una buena floración. Entonces en otoño pues sí que suelo usar un abono muy alto en fósforo y en potasio, digamos para que la planta vaya cogiendo esas reservas de cara a la floración de primavera. Hay que abonar antes de la floración, digamos ahora cuando llegue marzo, cosas así, que como os digo, esto florecerá sobre el mes de abril, depende, mediados finales. Pues si usáis algún tipo de abono, recomiendo a lo mejor un abono que tenga muy poquito nitrógeno y que tenga alto el fósforo y el potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque si usamos un abono muy alto en nitrógeno nos arriesgamos, no quiere decir que siempre pase, pero sí que nos arriesgamos un poquito a que perjudiquemos un poco el tema de la floración, ¿no? Entonces el abonado ya más alto en nitrógeno lo podemos hacer cuando ya se elimine la floración, ¿no? Si hemos trasplantado ese año, pues cuando pase un mes y medio después del trasplante, cosas así, mes y medio después del trasplante, pues ya podemos empezar a abonar con un abono un poquito más alto en nitrógeno, porque bueno, le hemos cortado todos los capullos de flor, no necesitamos tampoco esos niveles tan altos de fósforo y potasio, ¿no? Que trasplantamos pues, cuando termine la floración. Pues nada, cuando tenga abierto aproximadamente el 80% de la floración, se elimina toda la floración y trasplantáis siempre que vuestra climatología os lo permita. Vuelvo otra vez a lo mismo. Ahí tenéis que preguntar, informaros o experimentar, ¿vale? Eso va a depender mucho de la zona donde viva cada uno, ¿vale? Si podéis hacerlo antes o después de la floración. Y ya está, y luego ya os digo, en otoño, ya os digo, es muy importante, a principios de otoño podéis meterle un abono un poquito más alto en nitrógeno, y ya pues desde mediados de otoño hasta que empiece el invierno, hasta principios de invierno, pues ya podéis meter un abono que tenga menos nitrógeno y más alto en fósforo y potasio. Y luego en verano yo les pongo la malla de sombreo, una malla de sombreo, pues no sé si es del 70%, cosas así más o menos será esta aproximadamente. Y me va estupendo, me va sin problema. Pero vuelvo a lo mismo, no lo mismo yo que vosotros, que a lo mejor una persona que viva, yo que sé, que te digo yo, en Cantabria o en Galicia, o sea, el sol que tenemos nosotros aquí no es el mismo que tenéis allí, o no es el mismo que tenéis en Murcia o en Almería, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que todo eso es muy relativo. Yo os puedo contar mi experiencia, pero luego al fin y al cabo tenéis vosotros también que aprender de vuestra experiencia y de vuestros errores, ¿no? Muchas veces, por desgracia, es así. Por eso os recomiendo también que preguntéis muchas veces en asociaciones o algún profesional de vuestra zona, que siempre pues, va a poder aconsejar, porque él tendrá también seguramente más experiencia en ese campo, y ya le habrán pasado más de 4 churretes, y entonces pues os va a poder aconsejar mejor, ¿no? Que a lo mejor yo. Porque si a mí ahora me pregunta una persona que te digo yo no sé, de Cantabria, como he dicho, de Asturias, oye, ¿cómo cuido yo aquí las azaleas? Pues claro, va a ser muy diferente a como las cultivo yo aquí, pero seguro, vamos, seguro. Entonces siempre lo que recomiendo es eso, que preguntéis a algún profesional de la zona, en alguna asociación o alguien que tenga experiencia con ese tema, ¿no? Ya está, creo que en principio no me dejo nada, o si me dejo algo pues me lo preguntáis en los comentarios, y siempre que esté dentro de mis limitados conocimientos, si puedo ayudaros pues ayudaré, por supuesto, ¿no? Nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un vídeo cortito, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.